Pozik nago nere bururarekin. Me siento realizada. Me siento realizada. En la Escuela de Hostelería de Leioa, además de formar a todo el alumnado en las capacidades terminales que tienen que conseguir en cada uno de los ciclos, lo que hacemos es trabajar mucho también la sostenibilidad. Sostenibilidad, por un lado, en el área de las materias primas, creando nuestro propio huerto escolar y manteniéndolo, y además con las materias primas que trabajamos en los talleres, reciclándola en forma de compostaje que hacemos en la escuela, que revierte de nuevo en el huerto, y luego ya por otro lado con el producto final en dos ámbitos, en la nevera solidaria y en Lagun Artean, pensando siempre en las personas más desfavorecidas que puedan tener problemas de acceso a los alimentos. Se trata de un espacio dentro del centro de enseñanza en el que se desarrollan valores, actitudes y capacidades que fomentan el respeto entre participantes y hacia el medio natural. Las personas implicadas en el proyecto son las coordinadoras de Agenda 21 Escolar, alumnado y varios profesores de distintos departamentos como cocina y servicios. Además, contamos con la colaboración de agentes externos como son el Gobierno vasco, la Universidad Pública del País Vasco, Veterinarios Sin Fronteras de Vizcaya y Gorka Lopategui, un agricultor ecológico. La competencia general de todos los títulos que ofertamos en la escuela incluyen en su descripción la protección ambiental y el control de los consumos. Para la consecución de la competencia general de todos los títulos, el alumnado realiza sus prácticas en los talleres de cocina, servicios y pastelería, en los que hacen una recogida selectiva de residuos. Con parte del material orgánico y la ayuda de profesores de la escuela y la UPV, los estudiantes realizan el compost que luego se utiliza en el huerto. Gu Sukalde zuzendaritzako ikaslea gara eta konpostari buruz hitz egingo dizuegu. Konposta elikagaiak edo hondakinak birziklatzeko era egokiena da eta gainera ingurugunerako onuragarria. Gure kasuan, partida bakoitzak konpost bat egin du eta konposta sortzeko erabili duguna da lehenik eta behin sukaldeko zabor edo hondar organikoa, gero baita ere kanpoan aurki ditzakegun lasto eta ostosikuak, garagarra, lurra eta arrautzak biltxok erabiltzen den kartoiaren zatitxoak. Eta gero baita ere bota liteke kafe borra konposteko zizariak harinago ugalda daitezen. Astero gure taldetako bakoitzak hartun duen makila eta bueltak emon dio konpostari airea sartzeko. Eta ikusi bagun lar ziku dauela, gure gehitzuagu eta larrei umel egon eskero, osto zikuak, materia vegetal organiko zikua edo kartoi zatitxoak gehitutzagu. Da honez gain, honegaz ikasi duguna osasuna eta ingururiko respetu eukitzea. Beste ikaskide batzuri bai konposta egiteko aukera ikestie eta sustatzea izen da gure helburuetako bat honegaz proiektu egaz. Eta nik uste dut nahiko ondo urten jaskula, azkenean gure taldien sortatu da moduen, konpost bat listo eukin dugu, lehenengo taldiena, eta hilarrak ontzeko erabili dugu. Me siento realizado. Me siento realizada. Pozik nago inguruneari laguntzearekin. Bueno, pues este es el albergue del Centro de Acogida Lagun Artean, es un albergue para personas sin hogar y aquí tenemos la cena de hoy, gracias a un convenio con la Escuela de Hostelería de Leioa. Ya llevamos 5 años con este acuerdo y permite que toda la gente, como veis la cena de hoy es pollo con guarnición y lomo, pues cene estupendamente con los excedentes de los estudiantes de la universidad. Podemos ver el comedor donde la gente ya pues, se está preparando para cenar. Y bueno, estamos encantados con esta colaboración y es una forma de no tirar excedentes alimenticios. Hemos conseguido de hecho un premio del Ayuntamiento de Bilbao por esta iniciativa. La Nevera Solidaria es un proyecto que nace en colaboración entre la Universidad del País Vasco, la Escuela de Hostelería de Leioa y la Asociación de Voluntariado de Galdácano. Es un proyecto que nace en enero del 2016 y cuyo promotor es Álvaro Sainz. Bueno, la escuela implanta este proyecto con 2 objetivos muy claros. Uno de ellos es dar salida a todo el excedente de comida que generamos diariamente en los distintos comedores. Dicha comida se envasa, se etiqueta y se pone a disposición de todo el mundo en esta nevera solidaria. El siguiente objetivo que tenemos, no menos importante, es educar a nuestros alumnos en valores. Me siento realizada. Me siento realizada. Pozik nago nere buruarekin.